Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cada uno con su horario en su país. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy Buenas noches agradecidos aquí. de que estén con nosotros, que se hayan dado el tiempo de Buenas entrar a este tardes. grupo. Perdón, alguien dijo algo, no sé, que se hayan dado el tiempo de entrar, de, de, de estar en esta actividad que es tan importante para todo Am Israel. Si podamos pedirle a Kadosh Baruj Hu, le pedimos a Kadosh Baruj Hu que siga respondiendo a nuestras tefilot y a todas las tefilot de Am Israel. Hoy es un día muy importante, es un mes muy importante, tenemos 2 meses importantes que son lo que nos va a hablar el Rabbi Nathan ahora con su gran sabiduría, que nos va a enseñar y explicar qué significa se anula en 60. Anular de raíz todas las cosas que son negativas en estos 60 días. Así que yo las dejo y los dejo con un gran honor al Rav. Buenas noches, Rav. Muchas gracias. Después tendremos la lectura de Teilim y después tendremos para finalizar la meditación. Y todo suyo, Rav. Muchas gracias. Buenas noches. Tiene que sacar el micrófono, Rav. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí, todo. Todo. Buenas noches para quien sea noche, buenas tardes para quien sea tarde. Nos hemos reunido nuevamente en esta serie de encuentros mundiales que tenemos, que abarcan este lado del mundo y otros también. Y esto es algo muy importante en sí, que cuando muchas fuerzas en conjunto están centradas para un objetivo, que es un objetivo positivo y es un objetivo que tiene que luchar, entonces todos se benefician, los que participan, la gente que está cerca de los que participan, y por lo tanto es algo muy, muy importante, y hay que entenderlo y hay que apreciarlo también, que Baruch Hashem podemos estar realizando estos encuentros. Por supuesto, agradecemos a todas las personas que han participado en la organización de estos encuentros. Creo que ya llevamos, este es el número 7, me parece, y eso significa que hay una granut, un despertar, que ese despertar tiene que continuar. עכשיו, en la Torá está escrito que los meses del año, los meses que comienzan en Nisan. Nisan es el primer mes del año, todavía no se llama Nisan, en la Torá se va a llamar después, pero nosotros lo conocemos como el mes de Nisan. El mes de Nisan es un mes que la propia palabra lo dice, es un mes de milagros. Nes es un milagro, Nisan son milagros. Eso quiere decir que el mes de Nisan, que es el mes en que Am Israel salió de Egipto, es un mes que está cargado de energías sobrenaturales. Y por lo tanto tiene una altura muy grande y además es el cerebro del resto de los meses, porque es el primero de los meses. Ustedes ya saben que Rosh Hashanah cae en otra fecha, o sea, el año comienza en otro momento, pero en los meses, o sea, lo que está relacionado con la parte más íntima, o sea, la parte más primí, la parte más de adentro de Israel, son los meses, que simboliza obviamente la fuerza femenina, debido a que la mujer gira en torno a todo el ciclo lunar. Y la parte más externa, que son los años, que es lo externo, eso comienza en Tishrei, que es Rosh Hashanah. ¿Bien? La fiesta de Rosh Hashanah, los shofarot, todo lo que indica anunciar, ir hacia afuera, mostrar, etc. Todo eso es Rosh Hashanah, mientras que el mes y la fuerza de todo lo lunar está referido a lo más íntimo, a lo más penimí. ¿Bien? De allí también que cada Rosh Hodesh es algo muy importante, especialmente para las mujeres de Israel. Esto es así, la Torá lo fija. Y hay una cosa agregada que la Torá dice, y es que este mes, el mes de Nisan,
siempre tiene que recaer en primavera. Nisan, siempre en primavera. Ahora, como ustedes ya saben, y obviamente la Torá lo sabe, porque la dictó el que creó el mundo, eh, las estaciones del año, de primavera, verano, etcétera, dependen de la cercanía de la Tierra con el Sol. O sea, dependen del año solar, no del año lunar. Entonces, para que esto ocurra, se necesita arreglar, hacer algo para que el mes de Nisan siempre pueda recaer en primavera, porque la combinación de ambas cosas es importante. La Yahadut no podemos solamente ser Pnimiut, no se puede ser solamente lo interno, como dije, la fuerza femenina únicamente. Y tampoco puede ser únicamente la fuerza externa, la fuerza masculina, sino que tiene que ser una combinación de ambas. Y eso es justamente el hecho de que el mes de Nisan, que es algo pnimi, interno, que es una fuerza femenina, como dije, tiene que estar recubierta de la primavera, que la primavera, el Aviv, es una manifestación de las fuerzas masculinas. Entonces, juntos, ambos construyen la realidad. Una cosa bastante simple, ¿no? Y es así como el mundo se construye a partir de la combinación de estas dos energías, de la interna y de la externa. O sea, para que esto ocurra a nivel técnico, se necesita estructurar un calendario que sea lunisolar, o sea, que también tome en cuenta la parte interna y también la parte externa, o sea, también la luna y también el sol. Para esto, los sabios, de manera bastante complicada, no es ahora el punto de entrar cómo se hace, pero se combinan ambas realidades, la interna y la externa, o sea, los meses y las estaciones, y siempre Nisan va a recaer en primavera. Siempre Nisan va a recaer en primavera. Para que esto ocurra, muchas veces es necesario agregar un mes más a los meses del año, que son 12, para que de esta manera siempre pueda Nisan estar justamente en la estación de primavera. Cuando esto pasa, ya está arreglado el calendario, ya se sabe cómo es y cuándo es, etc. Cuando esto pasa, se agrega un mes más al calendario y el mes que se agrega es el mes de Adar. O sea, el mes de Adar se agrega y hay un Adar primero y hay un Adar segundo. Y de esa manera se corre el tiempo para que justamente la primavera recaiga en el mes de Nisan. O sea, esa es la explicación bastante simple que seguramente ustedes conocen. Ahora, esto obviamente no es solamente algo técnico. O sea, no es que simplemente es una cosa técnica de, bueno, vamos a agregar un mes más y así lo corremos, sino hay algo acá que nos quiere, que la Torá nos quiere enseñar. Y es el hecho de que si tenemos 2 meses, que normalmente los meses son de 30 días, ¿bien? Se engloba en 30 días, entonces si tenemos 2, tenemos 60 días. El número 60, Shishim, 60 en hebreo, es un número que además es una letra. O sea, tenemos una letra que es la letra Samej, que en hebreo es un círculo, que esa letra vale 60. La letra Samej, como un círculo, vale 60. Y con esa letra, y esto es importante conocerlo, que cuando en hebreo del Tanaj, en hebreo de la Torá, cuando una palabra comienza con una letra, es porque esa letra está relacionada con el significado profundo de esa palabra. Y la letra Samej, Samej así se llama, viene de la misma raíz de la palabra Somej, Samuj. Somej quiere decir que apoya. Samuj quiere decir estar al lado. Estar apoyando es estar al lado. Uno no puede apoyar a alguien si no está al lado de esa persona, ¿bien? Ya sea físicamente o ya sea espiritualmente o de alguna manera, si uno quiere apoyar a una persona, tiene que estar al lado de él, tiene que estar junto con él, ¿bien? Y esto además es muy importante porque también con Samej se escribe la palabra Samhut, que significa autoridad.
porque realmente solo puede tener autoridad alguien sobre alguien cuando lo apoyó, cuando estuvo al lado, cuando lo ayudó. De esa manera se construye Samhut. Y esto es obviamente muy importante si queremos educar hijos, si queremos estar enseñando, queremos estar de alguna manera relacionados con otras personas. La única posibilidad que podemos tener, y muchas veces nos equivocamos en eso, la única posibilidad de poder tener samhut, autoridad, es cuando uno está al lado de la persona, cuando uno está samuj al lado de la persona. Entonces va a crearse un vínculo, que ese vínculo puede llegar a desarrollarse también en autoridad. Ahora, ¿esto por qué lo aplicó? ¿Por qué lo digo? Porque además la letra Samej, al estar cerrada y ser un círculo, también indica protección. Ya dijimos que Samuj, al lado, Somej, apoyar, Samhut, autoridad, son todas ideas que enseñan o que nos indican protección, estar protegidos. Y la protección es obviamente, por ejemplo, en un círculo que está todo cerrado, es un ambiente cerrado que protege. El hogar, mejor la casa, es algo que protege. La familia, las buenas relaciones son cosas que protegen porque uno se siente que está al lado de alguien. Todo esto, el número 60, es un número de protección. Y por lo tanto, Hazal nos enseñaron también a nivel ilhatí, a nivel de alajá, que cuando hay algo que está mezclado con algo, y cuando esto que se mezcló, ¿bien? Eh, tiene menos cantidad de lo que está bien, de tal forma que lo que está bien en la mezcla es 60 sobre lo que no está bien, se llama Batel Beshishim, se anula en 60. Es una idea de la halajá, que tiene varios puntos y son muchos detalles, ahora no es el tema. El tema es más, quiero verlo a nivel de pensamiento. Esto quiere decir que muchas veces en la vida de las personas, no solamente la halajá, que en la halajá es muy simple, entre comillas, hay que estudiar obviamente el tema, pero en la vida de las personas a veces hay cosas que ingresan dentro de ese círculo y que nos afectan. Una guerra, por ejemplo, como la que estamos viviendo ahora. Enfermedades, problemas matrimoniales, problemas de educación, genujmanim, muchas cosas pueden ingresar. Pero si nosotros permitimos que aquello que ingrese sea grande, o sea, vaya ocupando espacio, entonces nos va a ser muy difícil poder anularlo. Necesitamos siempre que lo mejor, que lo bueno, que lo positivo, sea siempre más que lo que está ingresando. Aunque nosotros podemos pensar a nivel, a nivel real, bueno, pero es algo muy grave, muy grave lo que está pasando, sí. Puede ser muy grave, pero si nosotros sabemos ubicarlo dentro de un ambiente donde Batel Beshishim, donde se anule en 60, vamos a lograr que lo mejor, que lo óptimo, vaya sobrepasando lo que no está bien. Por lo tanto, esta es una idea que ingresa en muchas cosas. Ya les dije, es una alajá, ¿bien? Que tiene que ver con kashrut, cosas que tienen que ver con los alimentos, etcétera, pero es algo que podemos entender también para nuestra vida. No permitir que las cosas negativas comiencen a agrandarse, porque en el momento en que comienzan a agrandarse, ya va a ser muy difícil poderlas anular. Hay que tratar de siempre mantenerlas lo más menor posible en la manera en que me afecte. No quiere decir no ocuparme, me voy a ocupar, pero tratando de que no ocupe toda mi vida, sino por el contrario, que las cosas buenas ocupen nuestra vida. Y eso es anular en 60. Se dio, todo es Minashamayim, obviamente, que este año, que fue un año complejo, un año muy complicado, donde ustedes saben, en Rosh Hashanah de este año, o sea, en la expresión externa del año, el primer día no se tocó el shofar, porque era Shabbat.
sino que se tocó al día siguiente. Y el Talmud dice, la Gemara trae, que en un año en que no se toca el shofar el primer día, se van a escuchar los shofarot de la guerra. Si no se toca el primer día, quiere decir que Kadosh Baruj Hu no pasa del Kiseh Din al Kiseh Rahamim, no pasa de la silla del juicio a la silla de la misericordia. No pasa, porque el primer día no se tocó el shofar, entonces por eso durante el año pueden ocurrir las cosas que han ocurrido. Pero esto no quiere decir que hay que obviamente decir, bueno, entonces está todo ya determinado, es un año que va a ser negativo. No. ¿Por qué? Porque dicen los Jajamín que el Shabbat, el año en que el primer día de Rosh Hashanah es Shabbat y no se toca el shofar, ese día, ese año, el Shabbat sube delante de Akadosh Baruj Hu y les dice, Ribono Shel Olam, este año no pasaste de la silla del juicio a la silla de la misericordia por mí, porque era Shabbat y no se tocó el shofar. Entonces, trata de que sea un año de misericordia, a pesar de todo. Y Hashem le dice al Shabbat que sí, que lo va a hacer, si es que Am Israel se comportan lo mejor posible, Dafka en Shabbat. Por lo tanto, este año es un año donde los Shabbatot son muy importantes, más que en cualquier otro año, porque nuestra garantía de que el Rahamín esté sobre nosotros. Entonces, también a nivel simple, a nivel Pashut, cada uno en los niveles que está, el Shabbat que lo respete, el Shabbat que lo sienta propio, el Shabbat que lo sienta de la forma más cercana posible a como él, a la forma en que él se relaciona con Shabbat. Sí, que está cumpliendo Shabbat, bueno, entonces lo cumple, tratando de respetarlo mucho más, de sentir que es un día especial, porque esa es nuestra garantía este año, porque ese primer día de Rosh Hashanah no se tocó el shofar por Shabbat, y ahora entonces Shabbat tiene que ser respetado, y ese va a ser nuestro shofar. Esto es una de las cosas importantes de este año, y justamente se dio este año otra cosa que también va a ayudarnos a poder salir de esa situación que el primer día no se tocó el shofar. Una, dije, es Shabbat. Cada Shabbat hay que tratar de respetarlo, de cuidarlo mucho mejor y mucho más. Y segundo, tenemos un año donde hay 2 meses de Adar. O sea, tenemos 60 días para poder eliminar, para poder anular las malas Geserot, que se anulen en 60. Y es precisamente Adar. Y es probablemente, nosotros no tenemos que saberlo todo. No es necesario tampoco ser tan orgulloso y pensar de que lo tenemos que saber todo y tenemos que todo conocerlo, no. Pero quién sabe si precisamente en este momento que estamos viviendo de nuestra historia, estos 2 meses son los 2 meses que vienen a protegernos por todo lo que puede haber pasado. Nosotros no podemos pensar qué es lo que hubiese ocurrido si hace casi 5 meses atrás, en ese día, no solamente los terroristas de Hamas hubieran atacado, si hubiese atacado Egipto, si hubiese atacado Jordania, si hubiera atacado Siria, si hubiera atacado Irán, si hubieran atacado quién sabe quién, los teimaníes, los yemenitas, no sabemos qué hubiera ocurrido. Sin embargo, no ocurrió. Ocurrió algo terrible, de verdad, muy terrible. Pero pues, si hubiéramos pensado que eso se hubiese multiplicado por 4, por 5, por 6, hubiese sido algo catastrófico. Y no ocurrió. Y no ocurrió porque hay gente que cuida Shabbat. No ocurrió porque hay gente que tiene emuná. No ocurrió porque hay muchos heshbonot en el Shammai que no los conocemos. Entonces no podemos decir exactamente por qué. Tenemos unas ideas, Shabbat, emuná, tenemos ideas, pero no las sabemos en forma exacta porque finalmente los heshbonot son de Kadosh Baruj Hu. O sea, las decisiones son de Dios. Sin embargo, tenemos la posibilidad de poder ingresar en un mundo distinto, diferente, más profundo. Y ese mundo es el mundo en donde hay que anular lo malo con 60. Eso se llama anular en 60.
Y no es una casualidad, porque no existen, de que precisamente este año que pasó lo que pasó, tenemos 2 Adar, 60 días de alegría. Porque así dijeron los sabios, Mishen Ichnas Adar, Marbin Besimcha. Normalmente solo 30 días, una vez o un solo mes. Este año, 2 meses de Simcha, 2 meses de alegría. Entonces ya ustedes pueden empezar a entender cuál es el antídoto para todo lo que nos, para todo lo malo, la alegría, la Simcha. Porque justamente Mishen Ichnas Adar, Marbin Besimcha, esto no es un cliché. No es simplemente una canción que la gente canta, sino que es prácticamente una profecía. Eso es lo que puede hacer que todo lo malo desaparezca, la alegría. Y esto no solamente a nivel macro, que muy poco podemos controlar, pero también a nivel micro, de nuestras vidas, con las personas con las que nos movemos. Si sabemos sonreír, si sabemos estar alegres internamente, no es necesario entrar en Ishtolelut, entrar en cosas eufóricas que no tienen sentido y que son generalmente no alegrías, sino que simplemente son formas de expresar otras cosas. Pero cuando hay una alegría interna, hay sonrisa, hay recibir al otro con alegría, con que bueno que estás acá, ¿no? Que hay algo importante, algo de positividad en mi forma de ver a los demás. Esto es en los meses, este es el mes de Adar. Hay muchísimo más que podemos hablar de Adar y quiero tocar dos puntos más, además de los que ya vimos. No se olviden, Shabbat, importante. La simjá de estos 60 días es extremadamente importante, porque nos va a dar el arma para poder luchar en contra de todo lo negativo. Y acá hay un punto que también es necesario entender, que es lo siguiente. Muchas veces nos podemos preguntar, como en otros puntos, pero voy a centrarme en este. ¿Cómo la Torá me manda a estar alegre? ¿Bien? Va a venir Purim. Purim se celebra en el segundo mes. Ahí vamos a celebrar además, recordar el fallecimiento de Moshe Rabbeinu en Adar Bet. Y después Purim en Adar Bet para conectar una Geulá, la Geulá de Purim, con la Geulá de Nisan, la Geulá de Egipto. Entonces, muchos han preguntado, pero ¿cómo me pueden a mí mandar estar alegre si la alegría es algo emocional, lo que uno está alegre o que no está alegre? Yo no me puedo autoobligar a estar alegre. Entonces, ¿qué es lo que significa realmente esto de estar alegre? De tener felicidad, de 60 días de alegría cuando hemos escuchado tantas cosas, ¿no? También dentro de estos días han pasado muchas cosas. Y el recuerdo de las cosas que han pasado también nos duele. Entonces, ¿cómo podemos realmente eh, plantearnos como una persona alegre frente a la vida? Y no solamente lo que pasa a nivel de Israel ahora, sino cada uno en su realidad particular. Entonces, aquí es donde entra otro concepto. Y este concepto es muy importante tenerlo presente, que es la emuna. Si la persona está realmente, pero es realmente conectada con la emuná, entonces va a poder sobreponerse a, a lo triste e ingresar al mundo de la alegría. ¿Por qué? Porque sabe que en ese momento es Hashem el que quiere conectarse con él a través de la alegría. Pero es necesario tener esa emuná. Y eso es algo que hay que trabajarlo. Uno no nace así stamp con emuná. Hay que trabajarla. Hay que tratar de estudiar lo que eso significa, tratar de conectarse meditando con lo que significa una fuerza mayor que está sobre nosotros. Entonces, el concepto de simjá no puede estar aparte, no puede estar desconectado del concepto de emuná. Si no hay emuná, es muy difícil que haya simjá. Va a haber simjá como una situación emocional nada más, pero no como algo sólido. Y la simjá está presente a nivel interno
muy, muy, muy fuerte, incluso en circunstancias difíciles. Eso es un punto, la emuná. Y otro punto también muy importante para, digamos, poner las bases de lo que vamos a vivir de aquí en adelante, es no solo la emuná, que es importantísima, sino también el bitajón. Y ambas cosas no son lo mismo. Hay emuná, que es la convicción total, completa de la existencia de Akadosh Baruj Hu, y que maneja el mundo, y que quiere comunicarse con nosotros, y necesita que yo quiera comunicarme con él a través de la simjá, por ejemplo, de la alegría. Y otra cosa es el bitajón. Bitajón es una confianza interna que todo lo que pasa y lo que Hashem hace es para mi bien. Y si nos es muy difícil a veces poder entenderlo, muy, muy difícil por todo lo que puede ocurrir alrededor, pero cuando la persona comienza a meditar, a reflexionar sobre su vida y empieza a ver cómo las cosas están atadas unas con otras, se va a dar cuenta que realmente Akadosh Baruj Hu todo lo hizo para algo mejor. Muchas veces lo rechazamos y nos vamos a otra parte y bueno, nosotros mismos nos ponemos los obstáculos con los que después nos tropezamos. Pero hay que tratar de no llegar a eso, sino llegar a un bitajón que es todo lo que ocurre, todo, absolutamente todo, Akadosh Baruj Hu lo hace para mi bien, incluso que yo no lo entienda. Ya dije, no es necesario entenderlo todo. ¿Por qué los sirios no atacaron hace 5 meses atrás? ¿Por qué los egipcios no atacaron? No sé, no sabemos. ¿Bien? Hay muchas ideas que dan vueltas en la prensa, en los diarios, en todo tipo de opinólogos y politólogos y todo tipo de gente, que, quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no, da lo mismo, no pasó. Pero es importante tener bitajón que realmente Akadosh Baruj Hu todo lo que hace, lo hace porque finalmente eso va a ser bueno para nosotros. Y eso es importante también tenerlo presente. Entonces, no olvidemos estos conceptos. 60 es protección. Y por lo tanto, anular en 60 es introducirse en la protección. No olvidemos la sinjá de estos días, nuestra gran arma, la sinjá. Y no olvidemos también que esto va a depender mucho de la emuná y del bitajón. Si estas cosas las empezamos a construir ahora, Besrat Hashem, vamos a ir madurando realmente. Porque muchas veces ocurre que una persona puede llegar a los 70 años y todavía ser un adolescente. ¿Bien? ¿En qué quiere decir adolescente? Ustedes conocen la palabra en español, adolescente quiere decir que adolece, o sea que le falta algo. Bien, puede tener 60, 70 y todavía puede ser que le falten muchas cosas, ¿no? Para llegar a la madurez se necesita avanzar en emuná y en bitajón. Besrat Hashem, que así sea y que vayamos avanzando en esas direcciones. Ok, después de esta pequeña introducción, vamos Amén. a comenzar con la lectura del Teilim. Yo me imagino que todos los Perakim ya están distribuidos, ya están repartidos. Ok, muy buenas tardes a todos. Sí, ya están todos los Teilín ya distribuidos. Solo faltan unos cuantos para completar un segundo libro. El que no tenga en esta sala, por favor, escribir por esta sala de Zoom para designarle esos Teilín que aún están vacíos para que lo lean. Eh, si Miriam, seguimos, entonces comenzamos la lectura. Sí, Comenzamos quería, entonces con la quería lectura. pedirle al Rab si es Sí, posible pedir por 2 personas de refuash lema urgente. sí, sí, por supuesto. ¿Quién? Nachman Yehoshua Rafael Ben Lea y Dvora Nachman, Bat Yeshua, Nachman Yehoshua Rafael Ben Rafael, Lea Lea, y Dvora Bat Rivka. Débora Bat Rivka. Besrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu Gracias. les mande refuata nefesh u refuata guf. Amén. Ok, Amén. entonces vamos a comenzar con los... alguien pregunta acá si puede leer 2 Teilim, que le pueden hacer llegar. Ok, voy a comenzar entonces con la introducción y enseguida comenzamos con la lectura.
יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, הבוחר בדוד עבדו ובזרעו אחריו, ובשירות ותשבחות שתרחם עלינו. ותהא חשובה לפניך קריאת מזמורי תהילים שנקרא, כאילו כיוונו וכל הכוונות הראויות לכן, ובכוח פסוקי תהילים ותיבותיהם, ואותיותיכם ונקודותיכם וטעמיכם, בהשמות היוצאים מכן מראשי תיבות, מסופי תיבות וחילופי תיבות, וזכות דוד המלך עליו השלום, יהמו נא רחמך עלינו, ותהא קריאת ותמחול ותסלח ותכפר את כל חטאותינו עוונותינו ופשענו, ותהא קריאת מזמורי תהילים רצויה לפניך, לזמר עריצין ולהחריט כל החוכים בהקוצים הסובבים השושנה העליונה, ולחבר אשת נעורים עם דודה באהבה ורעות. וברוב רחמך ימשך עלינו שפע ישועה ורחמים, לטהרנו מחטאותינו ובעוונותינו, וכמו שסלחת לדוד המלך עליו השלום, שאמר מזמורים אלו לפניך, כמו שנאמר, גם אדוני העביר חטאתך לא תמות, כן ברחמך המרובין סלח לנו אבינו מלכנו. ואל תיקחנו מהעולם הזה קודם זמננו, ונזכה לחיים ארוכים טובים ומתוקנים, באופן שנוכל לתקן את אשר שיחדנו, וזכות דוד המלך עליו השלום יגן בעדנו, בתאריך אפך עד שובנו אליך בתשובה שלמה, ומאוצר מתנות חינם חוננו כדכתיב, בחנותי את אשר אחום ברחמתי את אשר רחם. וכשם שאנחנו אומרים לפניך שירה בעולם הזה, כך נזכה לומר לפניך אדוני אלוהינו שיר ושבחה לעולם הבא. ועל ידי אמירת תהילים תתעורר חבצלת השרון, בלשיר בקול נעים ובגילת ברנן, וכבוד הלבנון ניתן לה, הוד והדר בבית אלוהינו במהרה בימינו אמן. סלה. לכו נרננה Amén. נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. Pueden ya comenzar con la lectura de los Teilim designados.
Que si falta Teilim, pueden decirme, yo puedo conseguir, ya terminé los míos. 130 al 132. A mí también si falta algún Teilín para leer, me pueden decir porque ya terminé de leer los que me asignaron.
Ok. Yo el 131 de del segundo libro ya también lo leí, 131, Sí, 32. si quiere puede leer el 19 y ¿El? el 19 y el 20 que me quedan todavía. Ok. Gracias. Ya completamos 2 libros completos, completos. Ah, o sea, ¿hace falta leer otros más o no? No, ya con lo que se designó 133, 34 y 135 y serían los últimos. Ok. De esos ya están leídos entonces. Entonces tomo el 134 y el 135. Que en esos Sí, últimos dos quedan. sí. Disculpen, ya terminé del 70 al 75. ¿Estos son diarios o hay cambios? Estos son solamente para la lectura de este día. Que me avisan cuando ya hayan terminado todos para que comencemos a decir las tefilot. Ya acabé, Rabino, Itamar, ya acabé. Ok. Muchas gracias. Todavía hay gente que está ¿Leyendo? Ok. leyendo, sí. Ya terminé. Gracias. Ok. Ya terminé. Listos también los últimos que leí. Ujú. Le voy a verificar, Muy dame bien. un segundo. Voy a ver un minuto. Me parece que todos terminaron, pero es que hay muchas que no están con cámara, entonces no sé. Yo también ya terminé. Ya terminé también. Ok, las personas que terminaron digan ok, o escriban ok para saber que están todos terminaron y así podemos comenzar con las tefilot. Me falta solo el Salmo 40 a mí. Ujú, Empecé el 36 al 40, solo me falta el 40. ujú. Fernando y Celia, ya terminamos. Ujú. Es quiere mitzvot.
Ok, Rap, creo que podemos proseguir. Ok. Ok, vamos a continuar entonces con las tefilot. Ponga muchísima, pero muchísima kavaná, porque todos los rezos que hacemos, las tefilot que hacemos, todo tiene una consecuencia y crean realidad. Y una vez hicimos una lectura de los nombres de los secuestrados, y Baruch Hashem, 2 de ellos fueron rescatados. Y eso fue una fuerza espiritual muy grande que nosotros, otras personas, el pueblo ha hecho para que las cosas buenas aparezcan y estén. Entonces, muchísima kavaná porque realmente esto actúa, tiene una fuerza y necesitamos creer, como dije, con gran emuná, que esto puede ayudarnos a todos en cada cosa, en las pequeñas y en las grandes, para encontrar realmente todo lo que se está buscando. מי ייתן מציון ישועות ישראל ושוב אלוהים שבות עמו. יגל יעקב ישמח ישראל ותשועת צדיקים מאדוני מאוזן בעת צרה. ויסרם אדוני ויפלטם ויפלטם מרשעים ויושיען כי חסו בו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו בזכות ספר ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי שבתהילים שקראנו לפניך שהוא כנגד ספר בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, ובזכות מזמוריו ובזכות פסוקיו ובזכות תיבותיו ובזכות שמותיך הקדושים בהתיאורים היוצאים ממנו שתכפר לנו על כל חטאותינו ותסלח לנו על כל פשענו שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך ותחזירנו בתשובה שלמה לפניך ותדריכנו לעבודתך, ותפתח ליבנו בתלמוד תורתך, ותשלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל ולחולים, ותקרא לשבויים דרור ולאסירים פקח, כוח ובכל הולכי דרכים, ועוברי ימין ונערות, מעמך ישראל ותצילן, מכל צרה בנסק ותקיין למחוץ חפצם לחיים טובין ולשלום. ותפקוד לכל חשוכי בנין בזרע של קיימה לעבודתך וליראתך. וברות של בית ישראל תצילן שלא תפלנה ולדותיכן, ויושבות על המשבר ברחמך הרבים תצילן מכל רע. ועל המניקות תשפיע שלא יחסר חלב מדדיכן. ועל אמשול אזכרה בשדים ברוחין בלילים, בכל פגעין ומרעין בישין בכל ילדי ישראל, ותגדלן לתורתך ללמוד תורה לשמה ותצילן מעין הרע ומדבר וממגפה ומשטן ומיצר הרע. ותבטל מעלינו מעל עמך בית ישראל בכל מקום שהם, כל גזרות קשות ורעות. ותטל לב המלכות עלינו לטובה, ותגזור עלינו גזרות טובות, ותשלח ברכה בהצלחה בכל מעשה ידינו. ואכן פרנסתנו מידך הרחבה והמלאה, ולא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה, ולא לעם אחר, ותם לכל איש ואיש די פרנסתו, ולכל גבייה וגבייה די מחסורה, ותמהר בתחיש לגאלנו, ותבני בית מקדשנו בתפארתנו, בזכות 13 מידותיך של רחמים, הכתובים בתורתך כמו שנאמר, אדוני, אדוני, אל רחום בחנום, מערך אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון והפשע ובחטאה בנקה, שאינן חוזרות ריקם מלפניך. עוזרנו אלוהי ישענו על דבר כבוד שמך, ותצילנו מכפר על כל חטאותינו, למען שמך ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. Amén.
Vamos a hacer ahora la tefilá por nuestros soldados para que Be'ezrat Hashem puedan volver sanos y buenos a sus familias. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחזק ותשמור את חיילי צבא הגנה לישראל, בכוחות הביטחון בכל האזרחים בכב האש, העומדים על משמר ארצנו בערי אלוהינו. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו וניגפים לפניכם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילן מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה בהצלחה בכל מעשה ידיכם, ידבר שונאינו תחתיכם, ויתרן בכתר ישועה ויתרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Amén. Vamos a desfilar por todos los enfermos y por todos los heridos, que están muchos de ellos bastante graves, y que Akadosh Baruj Hu les mande refuá shlema. También pongan Amén. por los enfermos que ustedes tengan o conozcan, para que Akadosh Baruj Hu mande refuá shlema. Yo leo la... Amén. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתשלח מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים במערכה. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליכם, להחלימם ולרפאותן ולהחזיקן ולחיותן, וישלח לכן מהרה רפואה שלמה מן השמיים, לכל עבריכן ולכל גדיכן, בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה, ובזמן קריב, ונאמר אמן. Amén. Vamos a hacer una tefilá muy especial por todos los secuestrados, para que Akadosh Baruj Hu los libere de la manera que Akadosh Baruj Hu decida que tiene que ocurrir. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחזק ותשמור ותנצור את אחינו בית ישראל, השבויים והשבויות, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליכם, ישמרן מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה בהצלחה בכל מעשה ידיכם, יוציאן מחושך בצל מוות, ויושיבן מהרה לחיק משפחותיהם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשבייה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליכם, ויוציאן מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Amén. Amén. que llegue razón. Que Akadosh Baruj Hu escuche todas nuestras tefilot por cada Amén. que han pedido, ya sea particular y obviamente por todo a Israel. Besrat Hashem, Amén, así muchísimas sea. gracias por haber participado. Y ahora vamos a la meditación que va a tomar Miriam, para elevarnos a un punto importante de nuestra alma. Esto también es muy importante para toda nuestra vida, Besrat Hashem. Miriam. Amén. Muchas gracias, Rab. Gracias Gracias, por Rab. todo lo que nos entregó. Muchas gracias, Rab. Muchas gracias. Que Hashem le mande muchas Yeshuot Benejamot. Toda rabá, Muchas gracias. Gracias, Rab.